No lo creo. No obstante, os voy a contar una historia muy curiosa sobre el origen de las medidas. Como podéis imaginar, el ser humano, desde tiempos inmemorables, desde que el hombre es hombre y la mujer mujer, tuvimos la necesidad de tomar medidas. Medidas para construir, pues, nuestras casas. Medidas, también, para saber cómo cocinar nuestros platos favoritos y poder repetir esas recetas tan ricas. Incluso tuvimos que tomar medidas para poder confeccionar, pues, nuestras ropas, armas u otro tipo de utensilios. Pero claro, antes no existía el metro. ¿Cómo lo hacían? Pues con lo que tenían más a mano, y nunca mejor dicho, con los palmos, con los brazos, lo hacían también con los pulgares para cosas más pequeñas, incluso lo hacían con los pies. Había medidas más raras, incluso con huesos como podía ser el fémur, pero los más habituales eran estos cuatro. Más de uno pensará, pero es que mi mano es muy distinta a la de mi madre o mi padre, o cada persona tiene manos muy diferentes. Pues sí, como muy bien habéis pensado, esto originó una serie de problemas. Pongamos un ejemplo. Sois mercaderes en la época medieval y queréis comprar una gran soga. Sabéis que el precio de la soga está claro. Por 10 palmos hay que pagar 2 monedas de oro. Poco caro, pero sí, eran tiempos en los que la soga estaba muy demandada. ¿A quién iríais a comprar esa soga? ¿Al amigo Bigfoot, Grandullón o como se llame? ¿O a la Ratatouille? Sabéis que vale lo mismo, pero está claro, ¿no? Veamos qué pasaría. Si habéis elegido Ratatouille, con 2 monedas de oro tendríais un precioso cordel. Si fuerais al amigo Bigfoot, probablemente tendríais una cantidad mucho mayor, porque su mano es mucho más grande que la de un ratón, lógicamente. Pues esto, como podéis imaginar, causó quebraderos de cabeza durante miles y miles de años. Poco a poco se fueron creando una serie de medidas que más o menos llegaron a un acuerdo. No obstante, había muchas diferencias. De ahí surgieron las fanegas, las arrobas, los cántaros, todo para medir capacidades, líquidos. ¿Veis que vale lo mismo? Amigo Bigfoot, probablemente, lógicamente, se fueron creando una serie de medidas que más o menos llegaron a un acuerdo. No obstante, había muchas diferencias. De ahí surgieron las fanegas, las arrobas, los cántaros, todo para medir capacidades, líquidos, lo que actualmente usamos los litros. También estaban las leguas, seguro que os suena de algún cuento de por ahí. Lo equivalente o lo parecido a los kilómetros. También estaban las varas, para medir distancias más cortas o medir objetos. Y para el peso surgieron las libras. Pero no todo era tan bonito como parece. Por supuesto que no. Fijaos, para un maño, un gallego y unos andaluces, una libra saben que es para pesar, pero es muy distinto uno de otro. Para un maño una libra son 0,350 kilos aproximadamente. Para un andaluz son casi medio kilo y para un gallego es más de medio kilo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Imaginaos que de vacaciones vais a la bella ciudad de Zaragoza y decidís compraros o comeros un buen ternasco, el plato especial de la ciudad. Si os ponen 3 libras de ternasco, ¡qué rico!, comeréis menos que si en Galicia hubierais pedido 2 de chuletón gallego. Raro, ¿no? Pues seguiríamos teniendo problemas dentro del mismo país. Había que tomar una solución. Y justo al terminar la Revolución Francesa, un comité de sabios, una comisión, se reunieron durante muchísimo tiempo y con muchos debates y estudios y argumentaciones llegaron a una conclusión. Había que hacer algo. Y de ahí, de esas conclusiones, de esos estudios y de esos trabajos, surge lo que conocemos como el metro. Matemáticos, científicos, muchísima gente trabajó para conseguir esta definición. ¿Qué hicieron? Tomaron la distancia del polo norte, del eje mismo de la Tierra, hasta el Ecuador, que son ahora 10.000 kilómetros, pero entonces no se sabía porque no existían los kilómetros. Esa distancia
la dividieron en 10 millones de partes. Y cada una de esas partes la llamaron el metro. Así que ya teníamos el metro. Gracias a este metro podríamos luego crear el resto de amigos de la familia. Si os metéis en la Wikipedia o en internet veréis que el metro ya usan medidas más exactas, como la velocidad que recorre la luz en muy poco tiempo, no sabría decir. Vamos a ver cómo surgieron los amigos del metro. Tenemos el metro, ¿no? Y se llama sistema métrico decimal porque se va dividiendo en partes, en grupos de 10. Ya sabéis que si un metro se divide en 10, tenemos los decímetros. Si los decímetros los dividimos en 10, tenemos los centímetros. Y así sucesivamente. Por arriba tendríamos los kilómetros, por abajo los centímetros. Pues cogieron un cubo y lo hicieron para que tuviera 10 centímetros en cada lado. Si fuera distinto no sería un cubo, sería otra cosa. Y dijeron, todo lo que quepa dentro de este cubo va a ser lo que llamaremos a partir de ahora un litro. Imaginaos, un cubo de 10 centímetros, ¿eh? Una cosita así. Pues eso será un litro. Y les faltaba una cosa, ¿os podéis imaginar el qué? Pues sí, el peso. ¿Cómo medían el peso? El kilo. Pero estaban ya un poco cansados y dijeron, oye, nos ha quedado muy guay el litro, el cubo es perfecto, ¿por qué no decimos que el agua que quepa dentro es lo que pesa un kilo? Por lo tanto, el kilo se convirtió en todo el agua que cabe en este cubo de 10 centímetros, lo que pesa ese agua será lo que a partir de ahora llamaremos kilo. Y ahí surgen las toneladas, los gramos, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos ya nuestro sistema métrico decimal perfectamente montado, vamos a ver que esto no fue tan fácil como parece. Recordad que esto se hizo en la Revolución Francesa, 1789. Hace poco más de 200 años. Pero aún así, nos costó bastante adaptar este método. En España, hasta 1849 no fue oficial, pero las medidas que os he puesto antes realmente datan de casi 1900. Vuestros abuelos, o mejor dicho, mis abuelos, alguno aún usaba esas medidas antiguas. Nuestros vecinos, los ingleses, hasta el año 2000 no fue el sistema métrico decimal el oficial. Tardaron, ¿eh? Y aún así muchas veces usan lo que ellos llaman el sistema imperial, como las yardas y otras cosas. Actualmente, en el mundo, aunque no lo creáis, solo hay 3 países, 3 que no usan el sistema métrico decimal. Uno de ellos, Liberia, en África, precioso país. Nunca he estado, pero he visto fotos. Tenemos Myanmar, un país un poquito más grande, más o menos como España de tamaño. Y la gran potencia mundial, los Estados Unidos de América, no usan el sistema métrico decimal. Ya sabéis que les gusta ir un poco a su bola. Espero que esta historia os haya parecido por lo menos curiosa. A mí me parece un dato interesante para saber o conocer. Listo. Bueno, entonces era un poquito para el contexto del tema que vamos a abordar hoy. Entonces, bueno, básicamente nosotros, ¿para qué medimos? Es para observar y tratar de explicar mejor las cosas o los fenómenos, ¿sí? Ya hablando un poquito más en nuestro ámbito que viene a ser el ámbito de la construcción, pues para medir distancias, para medir áreas, medir volúmenes, cosas así por el estilo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver lo que sería una unidad de medida. Entonces, pues una unidad de medida vendría a ser lo que es una cantidad estandarizada de una determinada propiedad física. Digamos que hay unas cantidades o unas propiedades que son fundamentales, que son las que les muestro acá, que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad eléctrica y lo que vendría a ser la temperatura. Ya hablando en sí de los sistemas de unidades, pues como lo mencionaba el video, nosotros manejamos lo que sería el sistema internacional, ¿sí? Hay otros sistemas que, pues, al cual a veces nosotros nos referimos en el ámbito de la construcción, que es el sistema inglés o el anglosajón. Entonces, pues digamos, en esta tablita les estoy mostrando lo que vendría a ser el paralelo entre esos dos sistemas. Entonces, nosotros manejamos los metros, pero en el sistema inglés se suele manejar los pies o las pulgadas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos
del refuerzo para el concreto armado, pues este se suele dar es más que todo en pulgadas. Si hablamos de masa, en el sistema internacional se maneja el kilogramo, mientras que en el sistema inglés se maneja la libra. El tiempo y la intensidad eléctrica se maneja igual en ambos sistemas, que para el tiempo vendrían a ser los segundos, y la intensidad eléctrica vendría a ser en amperes. Y ya en temperatura, nosotros manejamos en el sistema internacional los Kelvin y en el sistema inglés se manejan los grados Fahrenheit. Entonces, a partir de estas unidades que les mostré acá, se derivan otras para medir diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en superficie, que por ejemplo, que es cuando medimos áreas. Entonces, es el metro cuadrado. Para volúmenes, es el metro cúbico. Velocidades, que es cuánta distancia se recorre en un tiempo determinado, son los metros por segundo. La aceleración son metros por segundo cuadrado. Y así sucesivamente podemos sacar muchas más. Por ejemplo, acá les muestro lo que vendría a ser, por ejemplo, manejamos mucho en la parte de diseño de las edificaciones, manejamos lo que son las fuerzas que se manejan en newtons, las presiones para la parte hidráulica, que serían los pascales, los watts para potencia y así sucesivamente. Digamos que no vamos a entrar mucho en detalle en estos, vamos a mencionar más que todo como los que nosotros más nos interesa, que vendrían a ser más que todo las distancias. Bueno, acá también como manera de información, pues están unos prefijos para el sistema internacional que básicamente estos nos sirven para reducir el tamaño de un número, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a manejar principalmente lo que vendría a ser los que están acá en el centro, que vendrían a ser kilo, hecto, deca, deci, centi y mil. ¿Listo? Estos son los principales que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por lo general, lo que se hace es que esta palabra que aparece acá para denominar el prefijo va acompañado de la distancia. Entonces, por ejemplo, tenemos acá kilo, entonces lo acompañamos con metro, entonces sería kilómetro. ¿Sí? Entonces, eso haría referencia a que es 1000 veces un metro, ¿listo? Acá les estoy mostrando cómo sería la conversión de esos prefijos en potencias de 10. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de potencias, estamos hablando de multiplicar un número varias veces, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 elevado a la 2, entonces eso quiere decir que va a multiplicar el 10 dos veces, ¿listo? Entonces, bueno, eso a manera general. Sebastián. Listo, bueno, buenas tardes. Ya para el tema de conversiones de unidades, em, pues primero que todo, antes de entrar en detalle, pues es importante manejar como el significado. Pues eso es como lo que está mostrado, pues es una transformación pues, de cierta cantidad que se expresa en una unidad de medida, pero es equivalente, o sea, se expresan en unidades diferentes, pero a la hora de saber, sí, o sea, de su equivalencia, pues tiene que ser igual. Este proceso pues se puede realizar con factores de conversión o tablas de conversión que vamos a ver a continuación. Bueno, empezando por las más comunes, pues se encuentra, como lo había mencionado mi compañero, las de longitud, que son las que más utilizamos. Em, bueno, estas unidades, pues mencionando las de mayor a menor, vienen de kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y mil. Una forma, pues, práctica de cómo hacer esta conversión es que si vamos de kilómetro a milímetro, multiplicamos por 10. Es decir, un hectómetro, un kilómetro va a equivaler a 10 hectómetros, un hectómetro va a equivaler a 10 decámetros y así sucesivamente.
Y si sucede al revés, pues lo vamos a dividir. Vamos a hacer el siguiente ejemplo pues para poder entender mejor. Si queremos pasar 10 kilómetros a metros, pues lo que se haría son estos factores de conversión que había mencionado, en donde lo ideal es cancelar esas unidades de kilómetros para pasarlas a metros. Pero pues como se puede ver en la figura, primero toca pasar pues de kilómetros a hectómetros, de hectómetros a decámetros y ahí sí a metros. Entonces, como les decía, pues un kilómetro equivale a 10 hectómetros, como está en el primer término. El siguiente término, pues ahí ya se cancelan kilómetro con kilómetro y queda hectómetro. Luego se cancela hectómetro con hectómetro para quedar decámetro, que es que un hectómetro equivale a 10 decámetros. Y por último, pues un decámetro equivale a 10 metros. Haciendo toda esta operación, pues llegamos al valor de 10.000 metros. No sé si tienen alguna duda o todo está bien por ahora. Bueno, asumo que... ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, ahí se escucha. Sí, señor. Listo. Eh, como les venía diciendo, pues esto es, si vamos de kilómetro, que es la máxima unidad, a una más pequeña, se va a multiplicar. Ahora, en este caso, vamos de una unidad más pequeña, que son los centímetros, a los hectómetros. Entonces, acá se ve que ya el número está en el denominador, por lo que no se va a multiplicar, sino se va a dividir. Entonces, lo mismo. Un decímetro equivale a 10 centímetros, se cancelan las unidades. Un metro equivale a 10 decímetros, se cancelan unidades. Un decámetro equivale a 10 metros, se cancelan unidades. Y un hectómetro equivale a 10 decámetros. Entonces ahí ya obtenemos las unidades de hectómetros y llegamos al siguiente resultado, que son 0,0025 hectómetros, equivalen a 25 centímetros. Bueno, como lo mencionaba mi compañero, hay una unidad específica del sistema internacional, cuáles son los metros, y otra que se usa en el sistema inglés, que son los pies. Entonces, pues, me pareció pertinente mostrar esta tabla, la cual relaciona, pues, algunas de las unidades que les mencioné anteriormente con las unidades internacionales, que acá, pues, estarían las pulgadas, los pies, las yardas y las millas, siendo las millas, pues, la mayor unidad de medida del sistema inglés. Listo. Otra unidad muy frecuente, pues, son las de masa. Pues acá se tiene la misma, las unidades de masa, siendo pues la menor, que son los gramos, luego kilogramos, onza, libras, y la mayor es toneladas. Pues esta tabla pues es práctica, al igual que la anterior, porque ya no son factores de conversión, sino como tal, ya son valores establecidos directamente, pues en este caso, esta tabla. Entonces, si quiere pase la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues estos ejercicios, como les decía, son más de pues observar esa conversión que hay de kilogramo a gramo, de kilogramo a tonelada, de libras a onzas, simplemente pues observando la tabla, ya que pues en la tabla pues está claramente si uno quiere ir de alguna unidad a otra, ahí está el número con el cual pues se llega a la otra unidad a la que se quiere llegar. Entonces no sé si hay ahí alguna duda.
Si quieres la siguiente. Bueno, las otras unidades son las de tiempo. Pues como lo podemos ver, de menor a mayor. Vamos de segundo a minuto, luego a la hora, el día, semana, mes, año, lustro, década, siglo y milenio. Esta conversión es muy parecida a la de longitud, de metros, centímetros, kilómetros. Pues en que si vamos de mayor, como lo es el milenio, a menor, se va a multiplicar. Pero en este caso, pues ese factor de multiplicación no va a ser el mismo. Y lo mismo pasa si vamos de segundo a, por ejemplo, año, mes, se va a dividir, pero pues lo mismo, el factor de división pues va a ser diferente. Entonces acá tenemos este ejemplo, que si vamos de horas a minutos, entonces viendo acá la tabla, bueno, la gráfica, una hora, 60 minutos, como lo muestra aquí, en donde dice de hora a minutos se ve la flechita y arribita aparece el 60. Entonces, una hora equivale a 60 minutos y se multiplica. Entonces, ahí se cancelan las horas y se obtienen 480 minutos. En el otro ejemplo, vamos al revés. Se tienen 10.000 semanas y se quieren pasar a décadas. Entonces, nos paramos pues en semana. El siguiente pues es mes, entonces 4 semanas equivalen a un mes. Luego 12 meses equivalen a un año. Y 5 años equivalen a un lustro. Y por último, pues 2 lustros equivalen a una década. Entonces, como se puede ver en esos factores de conversión, se cancelan las unidades hasta llegar a las décadas, que eran 20,8 décadas. Otra conversión muy frecuente son las de volúmenes. Se usa mucho pues, en todo lo de ingeniería civil. Esta tabla, pues, ya la habían visto ahorita y pues es lo mismo, no necesita como de esos factores de conversión que hicimos ahorita con los de masa, ¿sí? Sino que pues ya es directamente la tabla en donde se tienen pues decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, mililitros, galones y litros. Como mencionaba mi compañero, pues esa unidad de longitud se va a derivar ya para una longitud de una medida de área y luego pues una de volumen. Entonces, pues acá se tiene la tabla y si se quiere pasar de cualquiera unidad a cualquier otra, pues ahí está el número con el cual se debe hacer el factor. Bueno, las mencionadas anteriormente pues eran las más comunes. Estas sí pues se usan, pero pues no mucho en nuestro ámbito. Sin embargo, pues ahí les dejé esta tabla, la cual es la unidad de internacional, tanto como inglesa, son los amperios para medir corriente eléctrica. Se parte pues, de la unidad de amperios, ya como les dijo mi compañero, lo de los prefijos de mili, micro, nano. Entonces, pues mili, pues 1000, micro, pues es a las 6 y nano es 1 por 10 a la 9. Lo mismo sucede, pues, invertidamente. Kiloamperios, pues es por 10 a la menos 3, megamperios por 10 a la menos 6 y gigamperios por 10 a la menos 9, siempre tomando como referencia el 1, un amperio. El de temperatura, como lo decía pues mi compañero,
sistema es de Kelvin. Entonces acá tenemos pues grados centígrados a Fahrenheit, de grados Fahrenheit a grados centígrados y de grados centígrados a grados Kelvin. Estos también son más como las tablas. Simplemente pues es reemplazar el valor y con los números de la fórmula pues se va a obtener la unidad de temperatura a la que se quiere llegar. Listo. Y por último, tenemos estas dos que son mucho menos influyentes en nuestra área de ingeniería civil. Sin embargo, pues en la cantidad de sustancia, la unidad que se maneja internacionalmente son los mol. Los mol, no sé si los hayan escuchado. Y en la intensidad luminosa se mide por candela. La intensidad de candela. Pues no voy a entrar muy en detalle porque, como les digo, no requieren de mucha atención pues, para nuestro ámbito que es la ingeniería civil. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces, va a necesitar que 3 personas participen. Listo. Entonces, pues bueno, ahí el que quiera participar me dice cuál va a ser la respuesta a estas preguntas. Listo. Entonces, la primera, vamos a hacer la conversión de 10 kilómetros a metros. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere participar? Dani Mora. Dani Mora, Serían 10.000 listo. metros. Correcto, listo, sí. Serían ahí 10.000 metros. Regálame un segundo, por favor. Listo. Listo. Entonces tenemos los 10.000 metros. Listo. Ahora, alguien diferente. Gracias, Dani, por tu participación. Vamos a pasar 100 centímetros a metros. Creo que escuché algo. Es un metro. Disculpe. ¿Quién habló? Qué pena. Miguel, Miguel, listo, Miguel. Entonces, dices que 100 centímetros, un metro, listo. Y finalmente, vamos a convertir lo que serían 5.5 metros a milímetros. Escucho a alguien que tiene el micrófono abierto, no sé si quiere participar. 5.500 milímetros. Listo. ¿Tú me puedes regalar tu nombre, por favor? Otra vez Miguel. Listo. Vale, listo. Entonces, sí, correcto. Esas son las respuestas a estos ejercicios. Digamos que acá les coloqué lo que vendría a ser la escala que vimos anteriormente, pues para que puedan hacer esa conversión fácilmente. Listo. Igualmente ustedes saben que esta presentación nosotros se las compartimos al final de la clase por el grupo de WhatsApp. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. Hola, si quieres déjame, yo comparto. Entonces, pues, primero quería decir cómo hablar acerca de la grabación de la clase, que tuvimos unos problemas porque efectivamente la grabamos hace 8 días, pero no hemos tenido acceso a la grabación porque la guardamos como en una nube y a esa nube solo tiene acceso la universidad. Entonces están hablando desde el programa para que nos den acceso a esa grabación. La grabación de hoy, yo ya cuando empecé a grabar, escogí una opción para que se descargue en mi computador. Entonces lo que yo voy a hacer
es que voy a subirla a YouTube y les voy a compartir digamos que voy a crear una lista de reproducción donde vamos a ir subiendo las clases y pues les vamos a compartir ese link. Puede ser esta noche o mañana cuando pues descarguemos la información y la podamos subir, ¿vale? Ahora también quería acá como hacer el llamado a lista que nos piden antes de continuar con la clase, entonces los voy a ir llamando y abren el micrófono si, cuando escuchen su nombre. Entonces, César Bonilla Morales. Sí, alguien abrió el micrófono, pero no escuché nada. Cristian Andrés Basto Telles. Ahí está, aparece en la lista, pero no sé si de pronto tenga problemas con... O sea, está en el chat, ¿sí? Sí, Sí, ahí vale, ya, aquí escriben en el chat. escribió. Marcos Bermúdez no suena. Vale, listo. Jason Fernando Ramos. Presente. Vale. Marcos Julio Corredor. Perdón, Marcos Bermúdez. Marco Bermúdez, presente. Vale, listo, gracias. Wilmer Tejedor. Okay. Luis Carlos Ramos. Paula Alejandra Arbeláez. Vale, gracias. Indulfo Polo. No, no está. Adalberto Burgos. No. Henry Gutiérrez. Tampoco. Edwin Mendoza Blanco. No. Gregorio Coronado Maza. Tampoco. Martín Cuesta. Mar Batista. Víctor Cortés. ¿Víctor Cortés está? No. No, en lista no está. Vale. María Fernanda Neme. Tampoco. Jessica Paola Navarro. Ricardo Andrés Mesa. Miguel Giovanni Rojas. Sí, señor, presente. Vale, listo. Gracias. Alexander Ibarra Sánchez. Danis Alex Mora. Presente. Vale, gracias. Roberto Enrique Noguera. Presente. Gracias. Luis Evelio Molano. No me vaya a traer. Joaquín Daniel Duque Palacio. Carlos Julio Sepúlveda. Presente. Vale, gracias. Pedro Pablo Herrera. Presente. Listo, gracias. Carlos Navarro Sierra. No. Laura Blandón García. Presente. Vale, Laura, gracias. Listo. Vale, entonces ahora sí continuamos acá con el tema de nosotros. Buenas tardes, profe. Qué pena Buenas tardes. con Henry. Tenía el Eh, micrófono apagado, no pude reportar. Vale, qué pena. Henry Gutiérrez, ¿sí?
Sí, señor. Vale, Gracias. listo. Listo. Ahí ya quedó. Entonces continuamos acá con el tema de las escalas, que yo creo que es un tema con el que muchos podemos estar familiarizados. Acá, pues en esta imagen simplemente tenemos ahí unas imágenes donde este cuadrado, digamos que es está en el tamaño del cuadrado real. Acá está en una escala de ampliación donde el cuadrado es más grande y acá en una escala de reducción, pero ya esto es como para introducirnos un poco al tema, ya vamos a hablar de esto más a fondo. Quiero preguntarles a ustedes si ustedes ven en la parte de arriba de la pantalla como un menú de opciones o si solo me sale a mí que estoy compartiendo. Solamente te sale a ti. Ah, vale, vale, vale. Listo. Entonces vamos a empezar hablando de qué es una escala. Entonces, una escala es simplemente una relación matemática que existe entre las dimensiones representadas en un dibujo, cualquiera que sea, ya sea un mapa, un plano o un esquema, y las dimensiones reales del objeto que estamos dibujando. Entonces, eso también se conoce como escalas cartográficas, más que todo, digamos que para diferenciar el tema de otros tipos de escalas que pueden existir, como las musicales o en general de escalas que hay en muchas cosas. Acá también o sea, es necesario preguntarnos por qué se hacen necesarias las escalas y sobre todo en nuestro ámbito. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando se tienen que dibujar un edificio de viviendas en un papel, digamos, no sé, puede ser un corte de una fachada o puede ser una planta de alguno de los pisos, pues nos vemos obligados a reducir sus dimensiones para que este dibujo nos quepa en el papel, porque digamos que no podemos dibujar la planta de un edificio de viviendas a escala real, porque necesitaríamos un papel gigante que no existe en el mercado y que sería muy difícil de manejar y de imprimir incluso. Entonces, y también funciona del otro lado, digamos, cuando queremos dibujar un componente electrónico que es muy pequeño, pues necesitamos ampliarlo para que en el papel podamos ver las diferentes especificaciones que tiene esto. Entonces, es aquí donde entran en juego las diferentes escalas que se usan en el dibujo técnico, que es el que usamos para los planos. Digamos, acá hay dos mapas donde uno dice que este es escala 1/50.000, lo que quiere decir que cada cuadrado de estos en la realidad es 50.000 veces más grande que lo que lo estamos viendo en el papel. O este que es 10.000 veces más grande que lo que estamos viendo en el papel. Por ejemplo, en nuestro ámbito, sobre todo usamos las escalas en planos. Por ejemplo, acá está una planta de ubicación de elementos verticales de columnas y acá va indicado cuántas veces es más grande esto en la vida real que en el papel. Entonces es una escala de 1 a 200. Y acá ya vamos a hablar del cálculo de las escalas. Entonces digamos que las escalas tienen notación donde está la escala, esta E no siempre se usa, o sea, no es necesaria poner la E, pero en la notación es necesario que sepamos que el número que va primero es las medidas del objeto en el dibujo y el número que va después es la medida del objeto real. Acá regularmente se usan dos puntos o un signo de división. Entonces, digamos acá esta escala me está queriendo decir que el objeto que yo tengo en el dibujo es 10 veces más pequeño que el objeto real o que cada unidad en el dibujo corresponde a 10 unidades en la vida real. Entonces, acá también ya, digamos que matemáticamente la escala es la relación, es decir, la división que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales del objeto. Entonces, el primer número de la proporción o relación se refiere, como ya les había dicho, al dibujo en el papel, y el segundo se refiere a la realidad del objeto. Entonces, eh, pues estos dos números se pueden separar por dos puntos o por el signo de la división. El más regular, sobre todo en planos, es usar los dos puntos. Entonces acá por este lado tenemos un ejemplo donde necesitamos dibujar una recta que pues realmente es muy grande y por ejemplo tenemos algo que mide 2.000 milímetros en un papel que es más pequeño, por lo que tendremos que reducir el objeto. Entonces, si reducimos el objeto 100 veces, la medida del dibujo será de 20 milímetros, lo que permite que eso nos lo podamos representar en el papel que tenemos. Entonces acá vamos a definir la escala a la que hemos dibujado. Entonces acá
calcular la escala en la que está dibujada la recta. Entonces sabemos que la escala es una relación entre el tamaño del papel y el tamaño real. Sabemos que el tamaño del papel es 20 milímetros y que el tamaño real son 2000 milímetros. Al dividir esto me da 1/100. Entonces podemos decir que tenemos una escala de 1 a 100. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los tipos de escalas. Entonces, las escalas utilizadas en dibujo técnico pueden ser de 3 tipos diferentes: para reducir, para ampliar o para dejar las mismas dimensiones del objeto en un papel, en un dibujo. Entonces, en la escala de reducción, pues esta se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la realidad, es decir, los objetos se dibujan más pequeños que su tamaño real. Y las escalas de reducción más utilizadas son 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 100 y 1 a 1000. Acá yo quisiera preguntarles a ustedes, eh, ¿qué cosa dibujarían y le pondrían una escala de reducción, por ejemplo? O sea, ¿qué cosa en un dibujo tenemos que reducirle el tamaño? O sea, por ejemplo, que a ustedes con qué lo harían. No le entendí la pregunta, ¿puede ser más claro? Eh, O sea, si yo sí, reduzco algo más grande, ¿no? Las sí, cosas grandes las sí, reduzco. claro. Por ejemplo, ¿qué cosa usted Yo tampoco entendí la pregunta. digamos, en el ámbito en el que ustedes trabajan, en un plano, qué cosas han visto que se reducen en el dibujo? Ah, correcto. Un muro, la edificación, un edificio, una casa. Lo Vale. que vayamos a hacer se reduce a escala 1, 2, 1, 1, 25. ¿Y qué escalas son las que más manejan? La 1, 10, 1, 20, 1, 25, 1, 100. Vale, listo. Ahora, por el otro lado, está la escala de ampliación. Entonces, esta se usa cuando necesitamos hacer un dibujo del objeto Buenas más tardes. grande a lo que es en la vida real, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre que para estructuras metálicas tengamos un perno que sea pequeño y que en el plano se puede dibujar en escalas de ampliación como 2:1, que significa que el dibujo es 2 veces más grande que el dibujo real, 5:1, 10:1 o 20:1. Son las escalas de ampliación. Y hay otros objetos que simplemente están dibujados en su tamaño real, y esto es lo que se conoce como la escala Pues unas natural. dos, una- ¿Alguien iba a preguntar algo que escuche? No, vale. Entonces, en la escala natural, pues como son del mismo tamaño, pues se dice que esta escala es de 1 a 1. Mm. Acá hay una como representación, que era la imagen que estaba al principio, de los tipos de escalas. Entonces, digamos que este cuadrado, así como está dibujado, es en la vida real, por eso está en escala 1 a 1. Acá esto será una escala de ampliación, porque el cuadrado está 2 veces más grande a lo que es en realidad, por eso es una escala 2 a 1. Y acá en la escala de reducción, pues esto es la mitad del cuadrado original, por lo que la escala es 1 a 2, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de algo que es muy útil, un elemento que es muy útil para medir en planos y para nosotros dimensionarnos lo que estamos midiendo, pues qué tamaño real tiene, ¿sí? Por ejemplo, en un plano con un escalímetro que lo tenemos por el vértice de 1 a 100, cada unidad que midamos va a ser 1 metro, pero pues en realidad esta medida, sí, puede ser 1 centímetro. Entonces, el escalímetro es una regla especial con forma prismática que tiene diferentes escalas en la misma regla, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene 1 a 100 y acá creo que tiene 1 125, no alcanzo a ver bien, pero tiene 3 caras y por cada cara tiene 2 escalas diferentes con las que podemos pues ayudarnos para interpretar planos. Entonces se utiliza normalmente para medir en dibujos que utilizan diferentes escalas. En el borde tiene un rango con escalas calibradas y solo tenemos que ir girando el escalímetro para usar la escala apropiada, ¿sí? Digamos la escala que nos indiquen en el plano. Y al tener forma de prisma, como ya les decía, el escalímetro tiene 3 caras y en cada una existe 2 escalas diferentes. De esta forma, pues el escalímetro posee 6 escalas diferentes que podemos usar. Esto se utiliza al igual que una regla. Entonces, se comienza con el valor 0, con la cara del escalímetro, ¿sí? Acá. Y
eh, se contará hasta donde llegue la línea o en el plano o en el dibujo que tengamos, y esa es la medida real, ¿sí? Yo puedo tener algo acá que, no sé, la base de un muro, que en el dibujo son 5 centímetros, pero pues cuando yo uso el escalímetro y lo pongo, pues sé que este 5 está aquí, es indicado en metros, porque la escala es de 1 a 100. Eh, entonces, pues hay que recordar esto. Entonces aquí vamos a ver un pequeño video donde nos hablan precisamente del uso del escalímetro. Por favor, si empieza y no escuchan, me avisan para poder solucionar el problema, ¿vale? No se escucha nada. No se escucha nada. Perdón, les estaba hablando que había compartido sin sonido, entonces ya volví a compartir habilité la opción de sonido, pero igual le voy a volver a dar play y si no suena, por favor, me avisan otra vez. Vamos a ver ahora cómo hacerlo paso a paso para lograr el mayor de los éxitos. Lo primero es tener a mano el croquis donde hemos tomado todas las medidas reales del modelo que vamos a escalar. Una regla de escalímetro cuenta con 3 caras y cada una de ellas tiene 2 escalas, lo que nos permite elegir entre 6 escalas diferentes. En los vértices del escalímetro verás la escala que mide. Esto lo hace con un número 1, 2 puntos y un valor, que es el número de veces al que vamos a reducir las medidas tomadas en nuestro modelo original. Ya mirando la escala que hemos elegido, hemos de ver que cada paso a una unidad completa, el 1, el 2, el 3, etc., equivale a un metro. Y cada uno de los grados de esas unidades indica las fracciones del metro en la escala elegida. Y a partir de estos datos, para realizar nuestro dibujo haremos lo siguiente. Elegimos la escala a la que queremos trabajar. Trazamos con un valor de línea 1 la línea base de nuestro dibujo. Colocamos el escalímetro sobre el papel en el que dibujaremos, apoyando sobre él la parte sobre la que está la escala elegida. Marcaremos las distancias que hemos anotado en nuestro croquis. Levantaremos una línea vertical sobre la que también marcaremos las distancias que tocan a ese lado. Trazaremos las líneas que unirán unos puntos con otros en todas las zonas de nuestro dibujo. No olvidaremos acotar, indicando claramente las medidas originales. Tampoco olvidaremos escribir en un ángulo de nuestro papel la escala a la cual hemos realizado la reducción. Vale, listo. Yo quería preguntarles si ustedes en el manejo de planos manejan escalímetros o qué otros elementos usan. Si, no sé, para esto se puede usar una calculadora o puede que uno simplemente vea la escala y sepa más o menos qué medidas reales está manejando o puede que use un escalímetro. No, Nosotros utilizamos escalímetro y el metro también. vale, listo. Ahora, se volvió a poner esto. Vamos a hacer un pequeño quiz con unas preguntas pues acerca de las escalas que voy a dejar de compartir acá un segundo. Y les voy a enviar creo que hace como 15 minutos, envié un link, si les llegó al chat. Si lo ¿El del pueden, WhatsApp? no, uno que dice Forms. No, al chat de Zoom.
al de chat de esta Zoom, al reunión. chat de Zoom. Pero si quieren, ya lo envío al grupo de WhatsApp también para que todos puedan entrar si quieren por ahí, si les queda más fácil. Ahí lo acabo de enviar también por el grupo de WhatsApp para que entren y respondan. Son 5 preguntas. Esto pues no se califica ni nada, sino pues es también para que nosotros mismos hacer un poco de retroalimentación sobre la explicación de los temas y, y pues ver también qué tanto de lo que dijimos pues eh, entendieron ustedes. Entonces pues abren ahí el link y responden esas 5 preguntas. No sé si, yo creo que con 5 minutos está bien. Entonces si quieren a las 5:10 volvemos a hablar y miramos que respondimos todos y lo solucionamos también entre todos. ¿Vale? Listo, sí, señor. Listo, entonces ya en 5 minutos nos vemos otra vez.
Vale, entonces falta alguien por contestar. Creo que ya hay 9 respuestas y ya vemos 10 personas, entonces debe faltar alguien. O no sé si alguien ha tenido problemas con... A mi WhatsApp no me llegaron, por favor. ¿Tú estás en el grupo? Pedro Herrera. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp que se llama Grupo 5 Camacol? Sí, a mí me escribieron ahí, sí, pero yo no estoy ahí. No me llegaron. El último mensaje que llegó al grupo es el link de, de, del quiz. Pues yo entré por el, Ah, vale. O sea, pudiste hacerlo. sí, pero yo entré Ah, por la vale. clase por el link de la semana pasada. Ah, sí, o sea, es que el link para las clases siempre va a ser el mismo. Para entrar a la Sí, reunión pero no, siempre no va a ser el tengo, mismo. no me llegó, a mi WhatsApp no me llegó. Pues raro porque lo compartimos por el grupo, pero la verdad es que lo compartimos muy cerca a la hora de inicio de la clase porque no sabíamos, o sea, no les habíamos aclarado esa información antes, que siempre es el mismo link, se nos había olvidado decirles. Entonces, pues ahí sí fue como un problema de nosotros. ¿Tú alcanzaste a estar en el llamado de lista? Sí, 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 señor. Ah, vale, listo, listo. Entonces no hay problema. Gracias. Entonces, pues vamos a compartir acá otra vez. No sé si ustedes estén viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, Sí, señor. señor, sí se ve. Vale, listo. Entonces, bueno, acá está el quiz. Si quieren, más bien respondemos acá en la presentación. Entonces acá está como el formulario que ustedes, ay, el formulario que ustedes tenían, ¿verdad? Entonces acá tenemos como la primera pregunta. Esperen un segundo. La primera pregunta decía qué es una escala. Entonces, de las 4 opciones que tenemos, ¿cuál fue la que ustedes contestaron? La tercera. Vale, sí. Entonces sí, es una relación matemática entre las dimensiones representadas en un dibujo y las dimensiones reales de un objeto dibujado. Esa era la opción correcta. Acá la siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes formas es correcta para representar una escala de un objeto que dibujado es 100 veces más pequeño que el objeto real? ¿Qué escala pusieron ustedes? La segunda. Vale, muy bien. Acá La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que la escala se calcula como E igual al tamaño del papel sobre el tamaño real, si se tiene una planta dibujada de una edificación de tamaño real de 600 metros y el dibujo en el papel tiene un tamaño de 2 metros, ¿cuál es la escala a la que está dibujada dicha planta? La segunda. Sí, muy bien. Entonces acá, no sé si acá yo pueda dibujar con esto. Sí, entonces tenemos una escala E que es igual al tamaño del papel, que el tamaño del papel acá decimos que es 2 metros, sobre el tamaño real, que son 600 metros. Entonces acá esto da 1 sobre 300. Entonces podemos decir que la escala es 1, 300. Me disculpan esos números tan horribles, pero es muy difícil de escribir con el mouse. La siguiente pregunta, uy, acá esto quedó dibujado. Ahí, espera, mira si puedo borrarlo. Listo. La siguiente dice que una escala típica para un objeto que debe dibujarse con escala de reducción es 1 a 100, 10 a 1 o 1 a 1. 1 a 100. ¿Vale? Sí, porque entonces eso significa que cada unidad en el papel es 100 veces en el objeto real. Y acá
Eh, en la última pregunta nos preguntaban que una escala típica para un objeto que debe dibujarse con escala de ampliación es 1 a 200, 20 a 1 o 1 a 1. 20 a 21. 1. 20 a 1. Vale, listo. Muy bien. Acá, si quieren, miramos un poquito los resultados que tuvimos. Ya están las 10 respuestas de las 10 personas que estamos. La puntuación media fue 3.5. Lo de la puntuación lo pusimos como para que ustedes pudieran ver qué respuestas estuvieron bien y qué respuestas estuvieron mal cuando contestaron. Si fue así, o sea, si les salió como una retroalimentación de las respuestas cuando enviaron el formulario. O no les salió nada. Sí, a mí me salió el de las respuestas. Ah, vale, listo, listo. Sacan en la primera pregunta, el 80% de nosotros contestó bien. En la tercera solo hubo una persona, o sea, que contestó mal, o sea, el 90% de todos contestó bien. Está un poquito más confusa, hubieron 6 personas que contestaron bien y 4 que seleccionaron otras de las opciones. Esta también creo que hubo confusión ahí. Entonces, pues también recordamos que una escala de reducción es un objeto que es demasiado grande, entonces para dibujarlo en un papel debemos reducirlo. Y recordemos la notación de esto, donde el número a la izquierda es el tamaño en el papel y el número a la derecha es el tamaño real. Entonces esto quiere decir que cada tamaño en el papel es 100 veces el tamaño real. Entonces debe reducirse. Y acá pues también hubo como la misma confusión. Entonces una escala de ampliación es donde el dibujo es más grande, entonces podemos verlo acá, que este número es más, el número de la izquierda es más grande que el de la derecha, entonces el dibujo en el papel es más grande que el objeto real. Entonces eso en cuanto, digamos, al quiz que hubo. Entonces ya con esto, con el quiz, pues digamos que terminaríamos lo que íbamos a ver hoy. Y acá está como una tablita del cronograma del curso, donde ya pues vimos los primeros 2 temas que me parecían a mí también, digamos, un poco tedioso, porque son temas muy sencillos de los que la verdad, desde lo que nosotros sabemos, pues es muy, digamos que no tenemos digamos, no es algo que pertenece a nuestro campo técnico de lo que podemos hablar, digamos, con más facilidad. Ya pues desde la otra semana empiezan ya temas como tal del curso, no como esto que es como un repaso para poder entender muchas cosas de acá, sino que ya vamos a empezar a hablar la otra semana de requisitos de orden legal y técnico y la siguiente de preliminares de construcción. Entonces, pues nos vemos el otro sábado y pues esperamos que sigan viniendo los mismos y que de pronto vengan más personas. No sé si digamos, ustedes vieron ahorita en el llamado a lista, de pronto vieron personas que conocen que no vinieron para que también los inviten. Y pues también queremos preguntarles a ustedes cómo les ha parecido el desarrollo de las clases, cómo les ha parecido el manejo de las temáticas, porque pues digamos que nosotros somos personas que no somos profesores. Entonces digamos que este ejercicio también es difícil para nosotros, o sea, tampoco, o sea, no somos profesores. Entonces también nos sirve mucho lo que ustedes nos digan para que, digamos, que las clases sean más agradables, para que ustedes entiendan mejor lo que nosotros queremos transmitir, para que, sí, para que, digamos, que la dinámica funcione mejor. Entonces, pues los quisiera escuchar. Pues yo pensaría que pues las clases son muy buenas y todo, pero que debería haber como más participación de todos.
O sea, como integrarnos más, como participar más de parte de cada quien, preguntar más, o sea, como mostrar más el interés de, como de nosotros de participantes, como también de ustedes, preguntarnos un poco más, no sé. Vale, sí, 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 eso es verdad. También, digamos que a veces de este lado es incómodo a veces preguntar y que no haya respuesta, porque con todo esto de que la clase es virtual, incluso yo miro que no esté muteado, porque no sé si es que no me están escuchando, pero digamos que yo también sé, o sea, nunca había estado, digamos que del lado de alguien que está hablándole a alguien así virtual, sino que, digamos, en mis clases virtuales de la universidad, pues estaba en la clase y a veces, no sé, a mí me pasa que a veces no estoy seguro de la respuesta o me da pena participar, entonces muchas veces no preguntaban algo y yo no abría el micrófono. Entonces, sí puede ser que a alguno de ustedes le pase lo mismo, pero también pues les hacemos la invitación a que estemos participando, a que si no entienden algo pregunten, que para eso es este espacio, para resolver las dudas, para poder transmitir también pues el conocimiento que nosotros tenemos y para que digamos que las clases no se tornen aburridas ni nada por el estilo. Y muchas gracias, no vi quién fue el que habló. Yo, Miguel, Ah, listo. Muchas gracias, Miguel. sí, al igual lo que digo, o sea, si ustedes nos preguntan, pues yo creo que estará en el interés de la gente o de los participantes también responder o no. Vale, listo, Miguel. Gracias por tu aporte. No sé si alguien más quiera decir algo al respecto. O si Sebastián Yo, o... Vale. ¿Quién iba a hablar? yo quiero decir algo. Vale. Pues todavía no hemos, como usted dice, no hemos empezado el tema como debe ser, el tema ya de en lo que estamos. Pues esperemos como cuando usted ya empiece la semana entrante con el tema y ahí vemos qué mejoramos, ¿no? Porque no hemos empezado en sí como es el curso. Vale, listo. Acá, donde, desde la pantalla en la que estoy, no puedo ver quién está hablando. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Carlos Listo. Sepúlveda. Listo, Carlos. Muchas gracias. Entonces, también me parece bueno que desde la otra semana que empecemos a ver temas más técnicos y temas más de a lo que quiere ir el curso, pues que miremos que y evaluemos entre todos qué tal la metodología y las clases. No sé si Sebastián o Julián quieran decir algo también. No, pues nada, ahorita nosotros les mandamos la presentación por WhatsApp para que en caso tal que quieran, pues la revisen. Si tienen dudas, pues no duden en escribirnos al grupo o si quieren también nos pueden escribir directamente a nosotros o ya esperar hasta la otra clase y al inicio solucionamos dudas del tema de hoy después de que revisen las temáticas. ¿Listo? Nosotros estamos ahí muy pendientes de eso. De todas maneras, muchas gracias por el tema. Aló. Aló, sí, dinos. Sí, gracias por la clase de hoy. Mi nombre es Dani Mora. Sí, apenas estamos empezando. Y entonces, pues de momento, lo que se ha dicho lo he entendido. Entonces, de todas maneras, hay que ir aclarando cosas. Pues apenas estamos empezando y esperemos que sigamos más participantes. Vale, listo. Listo, muchas gracias, Danis. Gracias. Entonces, ya eso sería todo. Entonces, pues nos vemos el otro sábado a las 4. El link es el mismo. Si quieren, yo lo voy a poner en la descripción del grupo de WhatsApp para que desde ahí todos puedan verlo fácil cada 8 días. Y la grabación esta vez sí creo que queda en mi computador. Entonces yo voy a subirla, voy a crear como un grupito ahí o un canal en YouTube de las clases a donde vamos a subir pues los videos para que el que quiera revisar
después lo que dijimos, pues pueda hacerlo fácilmente. Entonces, pues ya no sería más. Entonces, pues que tengan buena Vale, tarde. muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Lo Dios mismo. bendiga. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Vale, que te vaya bien. Gracias, gracias, muy amable. Nos veremos el próximo sábado. Ok.